seguimos en Alfil TV, estamos en vivo en la pantalla de Canal 10. Hacemos este programa excepcionalmente un jueves, vamos a volver los viernes. Sucede que mañana ya es veda electoral y no podemos analizar ni hablar de política. En estos momentos se están desarrollando distintos actos de cierre de campaña. Uno de ellos corresponde a Schiaretti, está haciendo lo propio Sergio Massa, está haciendo lo propio Patricia Bullrich, la izquierda, y en la jornada de ayer Javier Milei. Así es. Los saludamos a nuestro próximo invitado de este Alfil TV, lo tenemos al historiador Esteban Dómina. Gracias por el contacto. Y bueno, la primera pregunta, este momento actual al cual no le falta absolutamente ningún condimento, Esteban, ¿a qué periodo de la historia argentina usted lo asemeja, lo vincula, lo relaciona? Hola Feli, hola Jime, gracias por este momento compartido. Tomemos 40 años de democracia para no irnos tan atrás en la historia, que se cumplen justamente este año. Me parece que lo que puede sonar en términos de contexto, ¿no?, parecido, son las elecciones presidenciales de 1989. Hubo 9 turnos presidenciales en los 40 años de democracia. 1989 fue el primero, después de esa primavera de 1983, de donde ganó Raúl Alfonsín, y el clima de época era de gran entusiasmo, muy esperanzador. Ya el 89 nada que ver. Esas elecciones se anticiparon, fueron en medio de un conflicto social muy grande, una hiperinflación, saqueos. Tal es así que el que resultó ganador, Carlos Saúl Menem, asumió 6 meses antes de que terminara el mandato Raúl Alfonsín por este clima social. Alfonsín se retiró 6 meses antes para tratar de apaciguar la situación, que tardó todavía un par de años en estabilizarse, hasta que llegó el famoso plan de convertibilidad, y ahí vamos al siguiente turno electoral, que es el de 1995, donde Menem, gracias a ese clima de estabilidad, de bienestar, digamos, entre comillas, de la mayoría, obtuvo un cómodo triunfo electoral, que ya comenzó a los mandatos a ser de 4 años, pues recuerden ustedes, en el medio estuvo el famoso Pacto de Olivos, que redujo el mandato y permitió la reelección. Ya la del 99 vuelve el clima a estar complicado. Recuerden, Jime, Feli, que el 99 es la elección que gana la alianza entre la UCR y el FREPASO, que llevó de candidato a un cordobés, a Fernando de la Rúa, que se impone a Eduardo Duhalde, pero ya la convertibilidad había agotado su momento, y bueno, la prueba está que al cabo de 2 años se produce los episodios del 2001, de diciembre del 2001, que obligan a De la Rúa a retirarse del gobierno. Esteban, como historiador que es, me imagino que será también un poco aficionado a las biografías. Me gustaría preguntarle por qué tan lógico es trazar algún paralelismo entre la figura de Menem y la figura de Milei, que algunos lo hacen. Si bien Menem no era un outsider, sí era una figura un poco atípica para la política de aquellos tiempos, y de hecho quien se perfilaba para ganar la interna en el 88 era Cafiero. Era de algún modo una persona atípica Menem. ¿Usted cómo lo compararía con Milei o no? ¿Qué similitudes y diferencias trazaría? Opinión personal, por supuesto, Feli, no, para nada. Menem venía del riñón de la política. Si fuera hoy, Milei lo tacharía de casta, porque recordemos que Menem había recorrido todo el escalafón, entre comillas, política, era gobernador de la provincia de La Rioja, una figura, digamos, muy conocida en el ámbito del peronismo, donde siempre se había movido, había estado preso después de la dictadura y del golpe militar de marzo del 76. Después, en su enfoque, en su discurso, en su gestión, puede haber miradas opuestas, en eso yo soy muy respetuoso, pero creo que nada que ver. Lo de Milei me parece un elemento disruptivo, digamos, desde el punto de vista político, porque no tiene ningún antecedente en su currícula, digamos, políticamente hablando. Esteban, y en el caso hipotético de que ganara Javier Milei, ¿hay algún antecedente histórico que exprese a un candidato triunfante sin el apoyo institucional y que aún así obtenga éxito? Qué bueno, Jime, porque si volvemos al tema de los 40 años de democracia, no fue así. Dijimos hace un rato que hubo 9 turnos presidenciales,
y si recorremos, a ver, lo hagamos entre los tres, los presidentes que ganaron fue Raúl Alfonsín, que venía de la UCR profunda, el radicalismo profundo, después Menem, después de los 8 años o de los 2 turnos de Menem, Fernando de la Rúa, que también viene de la política, completa el mandato de la Rúa los 2 años que faltaban, Eduardo Duhalde, gobernador de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y después viene Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, tal vez con otro matiz, con otro perfil, pero también de la política. Néstor había sido gobernador de Santa Cruz, etcétera, etcétera. El más outsider podría ser Mauricio Macri, pero ya había, digamos, incursionado en la política. Estamos hablando de las elecciones de 2015, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, así, con un perfil, digamos, cero currícula, por decirlo de algún modo, en estos 40 años de democracia no hubo, y antes tampoco, pero ya nos iríamos en el tiempo, no tiene sentido. Esteban, le pido otra perspectiva histórica. ¿Hay antecedentes, al menos en la historia reciente de Argentina, o no tan reciente como prefiera usted, de un oficialismo que llegue a una elección en un contexto económico tan adverso y pueda tener éxito en las urnas? A ver, Félix, vamos a dividir esa pregunta sagaz en 2. ¿Hubo algún oficialismo que llegó en problemas? Sí, recién lo dijimos, el 89. Raúl Alfonsín, que fue una figura icónica en la recuperación de la República, del Estado de Derecho, llega en el 89 con la economía muy mal, con hiperinflación, y el candidato es un cordobés que todos conocemos, Eduardo Angeló, el Pocho. Y el Pocho hizo muy parecido, mirá, hay un paralelo parecido a lo que viene haciendo Massa, obviamente, en otro contexto, en otra época, en otro clima, pero muy parecido en cuanto a intentar diferenciarse, como diciendo, para tratar de zafar de lo que no pudo. De todos modos hizo una elección decorosa, sacó el 38% el Pocho. Esa es la primera parte, me parece lo más parecido. Ahora bien, Macri tampoco llega en el 2019 en buenas condiciones. Recuerden ustedes que logra finalmente un decoroso 41%, remontando la mala elección de las PASO, pero también sufrió, digamos, el voto castigo, entre comillas, por la situación económica y social. Pero la segunda parte de tu pregunta, Félix, solo se pueden hacer conjeturas. Si va a poder o no tener una chance, yo lo que escucho, porque los escucho a ustedes, leo, estoy fuera de la política activa, pero informado, naturalmente. Entonces, uno de los posibles escenarios que se manejan, lo manejan los encuestadores, los analistas, ustedes, es que haya un balotaje y donde en ese escenario Massa estaría poniendo toda la carne en el asador, digamos, en el sentido de que la máxima aspiración de Massa es llegar al balotaje, igual que la de Bullrich, porque todos sabemos que ninguno de los dos hoy estaría en posibilidad de ganar en primera vuelta. El único que supuestamente, porque otra vez son todas conjeturas, la única verdad es la realidad, decía Aristóteles, Perón lo repetía, va a ser cuando el lunes se abran las urnas, se cuenten los votos y tengamos el nuevo presidente o no, o tengamos que jugar el partido de vuelta en noviembre. Pero bueno, las chances están repartidas. Esteban, en ese marco hipotético, si Juntos por el Cambio no ingresa al balotaje, ¿cuál imagina usted será la reacción de este espacio, ¿no? ¿Se romperá el mismo? ¿Qué cree usted? Y bueno, también son conjeturas, ¿no, Jiménez? Son conjeturas porque se nota, insisto, yo estoy hablando objetivamente de lo que uno ve y seguramente ustedes lo van a compartir, que hay un gran esfuerzo y del oficialismo también, Unidos por la Patria también, en el sentido de mostrarse lo más unidos posible, sin mayores grietas internas, les guste más o menos porque hay esa situación. Ustedes son periodistas muy sagaces, saben que en ambos espacios no son candidatos que reúnen el 100% de consenso interno. Entonces, es probable, lo que ustedes plantean, de que según le pase o le toque a uno u otro quedar afuera, y va a tener un impacto interno, ya sea en Juntos por el Cambio o también en el oficialismo, en el hipotético caso que no entre al balotaje, ¿cierto? Esteban, el famoso
A ver, en el lenguaje de usted, el famoso pase de factura, eso va a ser inevitable. Esteban, le hago la última pregunta y esta ya se la hago en su calidad de ex político y de peronista. ¿Qué nivel de protagonismo puede tener el PJ cordobés, Yarlora como su figura en ascenso, en esa posible reconfiguración del PJ nacional si cae derrotado Massa? Bueno, no es ninguna primicia porque ya el propio Yarlora dio señales muy concretas de que él tiene expectativa de tener un alto protagonismo en lo que viene, porque además, Feli y Jimé, hay una cuestión generacional que a mí me parece muy bueno, que haya un recambio generacional, por más que la experiencia siempre es muy importante. También me parece muy bien y muy digna la participación de Juan Schiaretti, porque le aporta su mérito y su experiencia de tantos años. Pero digo, está bueno que el escenario futuro gravite esa nueva generación, y ahí me parece que Yarlora obviamente va a tener, está atado a la gestión. Yo creo que el primero que lo sabe y la tiene más que clara es él, porque si Córdoba algo no te perdona es que seas un mal gestor. El peronismo gobierna en Córdoba hace 24 años, no en vano. Lo hace porque ha acertado, ha tenido buenos gobernadores, tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti, y la gente cuando va y pone el voto premia y castiga. Esto es muy elemental, no soy ningún cientista político, y yo creo que Yarlora la tiene re clara en ese aspecto y sabe que su futuro político va a estar directamente ligado a su gestión en Córdoba. Córdoba muy exigente, que le voy a contar a ustedes. Córdoba no te regala nada, entonces la vara está bastante alta porque Juan deja una gobernación con un buen perfil. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se presentan las cosas. Pero para ir al grano de tu pregunta y cerrar, Feli, sí, creo que Yarlora está llamado a tener un alto protagonismo. Va a gobernar la segunda provincia más importante. No es nada, no es poco, ¿no? Esteban, le agradecemos muchísimo su participación en el programa, muy amable. Ha sido un lujo, como No, siempre, al gracias. contrario, gracias a usted. Ahí está Esteban Dómina, historiador, haciendo una reflexión con respecto a este momento y también planteando distintos paralelismos y la proyección con respecto al gobernador electo Martín Yarlora.